las fiestas, sí me gustaría que a pesar de los eventos que haya, pues vengan, ¿no?, a clase. Yo creo que, pues, no sé, ¿somos cuánto? ¿15 ahorita? A lo mucho. Entonces, el grupo es como de 54 o 55, ¿no? Entonces se ve bastante raro el asunto. Bueno, entonces, estábamos hablando del humidificado, ¿sí? El humidificado, estamos hablando de las suspensiones, ¿sí? Estábamos viendo uno de los humidificados en particular. ¿Sí? Discutimos aquí un poquito respecto a la dispersión, ¿no? El mojado por dispersión. El humidificado por dispersión. ¿Sale? Quedamos que este humidificado lo que tenía es que, de hecho hasta lo dictamos, un líquido que está ya en contacto con un sólido empieza a incrementar, ¿sí?, el contacto con este sólido. Entonces se dispersa de tal manera que se incrementan las áreas interfaciales sólido-líquido y líquido-gas, ¿sí? Y vimos una ecuación. Esta ecuación es el coeficiente de dispersión S, que es igual a menos delta G, ¿sí?, la delta G de la superficie, y siempre sobre A, que es el área superficial que se está cubriendo, en este caso, pues del sólido, ¿sí? Vimos que esto era igual a la tensión, ¿sí?, a la tensión sólido-gas, menos, en la ecuación tenemos la tensión aquí sólido-líquido, más la líquido-gas. Están horribles estos plumones. ¿Vale? Sí, es lo que teníamos nosotros. Fíjense que es bien importante observar que el coeficiente de dispersión en este humidificado es el negativo de ¿quién? De la energía libre de superficie, que está pesada o dividida entre el área superficial, que es el área de contacto, entre el sólido y el líquido, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, vamos a tratar de discutir un poquito más en ese sentido, ¿sí? Es bien importante, ¿se acuerdan que quedamos que el ángulo de contacto es fundamental, importante? Conforme va avanzando el líquido en el sólido, se va reduciendo el ángulo de contacto, ¿sí? Quedamos que se va reduciendo. Ahora fíjense que yo voy a poder hacer un análisis de los ángulos de contacto. Al final, el ángulo de contacto es justamente la medida que yo puedo obtener experimental y que puedo relacionar con esta cantidad que es la energía libre de Gibbs de superficie, ¿sí? Ahora, todo este desarrollo que voy a hacer, otra vez es un acto de fe, me lo van a tener que creer, ¿sí?, porque no tenemos tiempo para sacar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, bueno, lo que me van a creer es lo siguiente: esta G de superficie, la energía libre de Gibbs de la superficie, está dada por unas contribuciones que están pesadas por el área, ¿sí? Esto que está aquí, esta área, puede pasar multiplicando. ¿Cuáles son esas contribuciones? La tensión superfacial sólido-gas, ¿sí?, la interfacial, la sólido-gas, está pesada por el área de contacto sólido-gas, ¿sí?, más la tensión, en este caso sólido-líquido, que está pesada por el área sólido-líquido, más la tensión líquido-gas, y está pesada por el área líquido-gas, ¿sí? Bueno, entonces, esta ecuación, después de manipularla, lo que yo puedo hacer es sacar las derivadas, la diferencial. Yo lo que quiero es una suerte de diferencial de la energía libre, ¿sí? Una delta es una diferencial, ¿sí? Entonces, el cambio en G, ¿cómo vendría siendo? Pues vendría siendo
la sólido líquido diferencial de A más la líquido gas diferencial de A coseno de teta menos la sólido gas diferencial de A. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está aquí me la tienen ahorita que creer. ¿Sí? Es así. ¿Por qué está relacionado aquí con el coseno? ¿Sí? Fíjense, ¿quién es esta tensión interfacial? Es la líquido gas, es la tensión superficial, pues, ¿no? Sí, la líquido gas. Y tiene que ver cómo se genera un ángulo de contacto, ¿sí?, de este líquido con el sólido. Al final están de cierta manera conectadas, ¿sí? La tensión interfacial sólido-líquido y la líquido-gas, ¿sí? Bueno, esta ecuación al final, si yo me acuerdo que todos los sistemas, cuando los dejo el tiempo suficiente, llegan al equilibrio, ¿sí?, en el equilibrio. ¿Qué pasa en el equilibrio? Pues que el cambio en G es igual a 0, ¿sí? ¿Sale? En el equilibrio, delta G o diferencial de G es igual a 0. Entonces yo lo que tengo es que mi tensión sólido-líquido más la tensión líquido-gas coseno de teta menos tensión sólido-gas es igual a 0. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Bueno, aquí las diferenciales de A, de área, ¿sí? Las diferenciales de área se pueden factorizar, ¿sí o no? ¿Sí? Es el factor común, ¿vale? Entonces, si yo tengo que un producto de diferencial de A por esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, diferencial de A no puede ser igual a 0, ¿sí? Sin embargo, esto sí puede ser igual a 0, ¿sí? Entonces, el concepto de equilibrio en este sistema es que la suma de las tensiones superficiales e interfaciales sea igual a 0, ¿sí? Pero con un parámetro bien importante que es el coseno de teta, ¿sí? La teta es el ángulo de contacto, teta, entre, quedamos que era el líquido, aquí está el líquido, este es el sólido y este es el gas, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta teta pues me va a ayudar a entender cómo esta cantidad de aquí, la diferencial de área, se va a ir invadiendo poco a poco por el líquido, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esto que está aquí, esta ecuación, me ayuda a definir justamente cómo medir de alguna manera esa energía libre mediante la medición de los ángulos, ¿sí? Porque yo puedo averiguar una tensión, en este caso particular, crítica, para la cual este ángulo se acerca a 0, ¿sí? ¿Sí? Cuando este ángulo es muy pequeñito, este ángulo, pues me está hablando de que literalmente el líquido se dispersó totalmente en el sólido, ¿sí? Entonces, manipulando estas ecuaciones, lo que tengo es lo siguiente. Tengo que el coseno de teta es igual a menos 1, ¿sí? Menos 1 más 2 veces aquí tensión S, ahorita les digo qué es esto, tensión LG, líquido gas D, esto a la 1/2 sobre tensión líquido gas. Fíjense, esta ecuación, que también me la tienen que creer, ¿sí?, es tiene un término que no habíamos visto antes. Este que está aquí, ¿sí?, la tensión S. ¿Qué es la tensión S? Yo tengo aquí pares de fases, líquido-gas y la líquido-gas y la líquido-gas D, ahorita les digo cuál es, la líquido-gas, y no aparece la sólido-líquido. ¿Por qué no aparece la sólido-líquido? Porque se postula que el sólido por sí mismo, el sólido, aquí, realiza el fenómeno de tensión interfacial con el gas, generando vapor del propio sólido, ¿sí? Lo que hace es generar un vapor del propio sólido. ¿Se acuerdan cómo se llama ese fenómeno?
que se genera un gas a partir de un sólido? ¿Sí? Se está sublimando, ¿sí? Y esa es la interacción realmente que existe entre el sólido y un gas, la propia sublimación del sólido, ¿sí? Y esta es justamente la tensión interfacial del sólido con él mismo, ¿sí? Es el propio sólido cómo interactúa con su gas, ¿sí? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es fundamentalmente debido a fuerzas de dispersión, por eso está la D, ¿sí? Fuerzas de dispersión, ¿vale? Entonces, fíjense, en el caso del agua, por ejemplo, en el caso de la tensión interfacial, la tensión superficial del agua, ¿cuáles son los fenómenos físicos que me ayudan a describir la tensión superficial del agua? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas importantes ahí? Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí, pues debe haber primero una tensión, un valor de la fuerza por los puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué otra cosa puede haber? Las fuerzas de dispersión de London, esas son las D, que están aquí, ¿sí? ¿Cómo son las fuerzas de dispersión de London? ¿Se acuerdan que lo vimos? La densidad de carga se puede acomodar de un solo lado de la molécula y se genera un dipolo inducido, ¿sí? ¿Sale? Y bueno, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un enlace metálico, por ejemplo, ¿sí? Pues tengo la interacción metal-metal, ¿sí? Otro tipo de interacción, ¿sí? Que es distinta, que no es la de por puentes de hidrógeno, ¿sí? ¿Sale? En el caso del mercurio, ¿sí? La tensión interfacial del mercurio tiene fuerzas de dispersión de London. La tensión interfacial del mercurio, ¿cómo sería? Pues sí, tiene dispersión de London, pero también tiene una componente metálica, puramente metálica, que es la interacción entre los metales, entre los átomos metálicos, ¿sí? Entonces se postula esta ecuación en donde tengo fuerzas de dispersión líquido-gas, ¿sí? ¿Sale? Y fuerzas de dispersión del sólido con su propio gas. Y esta es LG, la total, ¿sí? A la 1/2. Sí, a la 1/2. A la 1/2. Pues como que no sé qué tengo con los plumones, pero esto ya me lo estoy acabando también. A la 1/2. Es la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí, Ale? ¿Sí? Pues bueno, esta ecuación es muy importante porque puedo saber cosas respecto a la tensión interfacial, ¿sí? Que es lo que yo quiero modificar. ¿A partir de dónde? De los ángulos que son medibles, los ángulos de contacto, ¿sí? ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Y cuándo es el coseno de 0? ¿El seno de 0 es qué? ¿Y el coseno de 0? Es 1, ¿sí? Pues fíjense, coseno de 0, ¿sí? Pues se dan cuenta que dependiendo de cuáles son estos los valores, ¿sí? Pues yo voy a obtener un ángulo que se va acercando a 0, ¿sale? ¿Sí? Entonces, el ángulo se va haciendo más pequeño conforme se va haciendo pues más pequeñito también esta tensión superficial, perdón, la líquido-gas, ¿sí? Porque está en el denominador, ¿sí lo ven? Si se va haciendo más chiquitito esto, ¿sale? Entonces se va haciendo también más pequeñito el ángulo, ¿de acuerdo? Porque aquí yo tengo un -1, ¿sí? En esta ecuación, ¿sale? Entonces, fíjense que yo puedo entonces pensar, bueno, para líquidos no polares, también líquidos, esos son líquidos polares, líquidos no polares. Tengo la siguiente ecuación, es coseno de teta es igual a -1 más 2, en este caso tengo RS sobre, perdón, gamma S sobre gamma LG y todo esto a la 1/2. ¿Vale? Para líquidos no polares, ¿sí? En este caso, fíjense, los líquidos no polares, en el caso de los líquidos no polares, pues no tiene caso que ponga yo interacciones de dispersión de London, ¿sí? Líquido-gas, pues porque no hay una polarización, ¿sí? No tengo momento dipolar en este caso, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, es muy difícil que se me polarice la carga hacia un lado o hacia otro y que se generen, aunque sean momentos dipolares inducidos, ¿sí? Entonces, fíjense que existe una densidad, una tensión interfacial particular, ¿sí?, que me hace que el ángulo sea cero, ¿sí? ¿Sale? Yo puedo modificar o tratar de calcular un valor de esta tensión interfacial líquido-gas tal que el ángulo θ se acerque a cero, ¿sí? ¿Sale? Este está aquí en el denominador, ¿sale? ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que es lo que yo tengo que modificar para hacer una suspensión adecuada, ¿sí? Tengo que modificar la tensión superficial, líquido-gas, con alguna molécula, con algo, ¿sí?, que yo voy a incluir en mi sistema, ¿sale? Entonces, esa tensión se le llama tensión superficial crítica, ¿sí? ¿Sale? Y es particular para cada una de las superficies. Por ejemplo, hay varias moléculas. Un ejemplo, el polietileno. A 20 grados centígrados, tiene una tensión crítica que va del orden de 31. ¿Sí? Y ahí en el libro que les pasé del Shawn vienen algunos ejemplos extras al respecto, ¿sí? Entonces, el punto fundamental es, yo tengo una tabla de tensiones superficiales críticas, ¿sí?, para poder utilizar o dispersar cierto tipo de polvos en un fluido, ¿sí? Y esas me sirven, son útiles para generar una dispersión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo busco? Bajar el ángulo de contacto, lo más que se pueda, ¿sí? Si yo bajo el ángulo de contacto, pues estoy incrementando, ¿sí?, justamente la manera en la que este líquido se está dispersando en el sólido, ¿sí? Tengo un ángulo muy grande, ¿sí? Significa que el líquido no quiere al sólido, ¿no? Un ángulo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. De hecho, el ángulo más grande es una gota, ¿sí? Y el ángulo ya no está aquí, sino está como lo vimos la clase pasada, que está totalmente hacia allá, porque no se quieren, ¿sí? Pero ángulos muy chiquititos es como si el líquido se hubiera tragado totalmente al sólido, ¿sale? Es lo que yo estoy buscando fundamentalmente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a ver si podemos cambiar de... Ahora, el de adhesión es, la ecuación es, el coeficiente se llama WA, ¿sí?, es como el trabajo de adhesión y tiene que ver con igual la energía libre con el signo cambiado sobre el área, ¿sí? Ahora fíjense, ¿cuál es este proceso de adhesión? Ahí les va, un líquido que no está originalmente en contacto con un sólido, hace contacto y se adhiere a él, ¿sí? Un líquido que no está originalmente en contacto con un sólido, hace contacto y se adhiere a él. En el pasado, en el humidificado pasado que vimos, ya estaban en contacto, ¿sí? Ya estaban ahí, nada más que empieza a ganar poco a poco, en este caso terreno, ¿sí? ¿Sale? Entonces, el coeficiente este que está aquí se va a definir de la siguiente manera, igual con las tensiones, es la tensión sólido-gas más la tensión líquido-gas menos la sólido-líquido. Están terribles los... Bueno, está mejor, creo. ¿Vale? Entonces, dice, no está en contacto, ¿sí? Como no está en contacto, lo que yo tengo es un sólido, así, y tengo un líquido, ¿sí? ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo aquí es
la sólido gas, la tensión superficial tiene signo positivo, ¿sí? Y la líquido gas también, ¿sale? ¿Qué es lo que le va a estar ganando en este proceso de humidificado? Pues la sólido líquido. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que en la ecuación pasada, una de ellas, ¿cuál tenía signo positivo? ¿Se acuerdan? La sólido, era sólido gas, ¿sí? Y las otras dos tenían signo negativo, porque van a ser las que se van a incrementar y al final va a dejar de existir la sólido gas, ¿no? ¿Sí? Al final. En este caso tengo la sólido gas y la líquido gas, que están presentes de por sí, ¿sí? Y la que no existe y va a ir empezando a ser importante es la sólido líquido, que al final es la que va a ganar cuando, de alguna manera, se disperse totalmente este líquido en el sólido. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación que me relaciona este coeficiente de adhesión con el ángulo? Es la siguiente. Ay, Dios. La clase va a ser lenta, de acuerdo a cómo escriba. ¿Sale? Ahí está. Esa ecuación. Otra vez, este ángulo es el mismo ángulo de contacto, ¿sí? Que nosotros estamos intentando comprender, ¿sí? Lo que yo necesito para hacer una buena dispersión es bajar este ángulo de contacto. Bajarlo lo más que se pueda, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Manipular las tensiones superficiales e interfaciales, ¿sí? En este caso, fíjense, ¿cuál es la más importante? La líquido gas, ¿sí? Las ecuaciones al final, las que tienen que ver con el ángulo, son las líquido gas, ¿sí? Yo tengo que jugar con la tensión superficial para poder realizar una dispersión adecuada de un sólido en un líquido, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué tengo que hacer? Agregar moléculas que me modifiquen la tensión superficial. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de agua, así pura, o una dilución de iones en agua, pues voy a poder agregar otras moléculas. Puede ser etanol, metanol, ¿sí? Puede ser polietilenglicol, puede ser laurisulfato de sodio, ¿sí? Para modificar esa tensión y poder realizar una suspensión adecuada, porque lo que quiero es incrementar ese ángulo, ¿sí? Perdón, reducir ese ángulo, hacerlo lo más chiquito que se pueda, lo más pequeño, ¿sale? ¿Sí? Entonces, bueno, en el trabajo farmacéutico, ¿qué se hace? Se tiene un polvo que se quiere dispersar en agua, ¿sí? ¿Sale? Y si ustedes ponen una gota, por ejemplo, de agua en una superficie de ese polvo, imagínense que tienen así literalmente un antibiótico, ¿sí? En una tableta, ¿sí? Y quieren ver el ángulo de contacto, ¿qué hacen? Pues generan una superficie del polvo, ¿sí? Y le ponen agua. Pues mide el ángulo, ¿no? Es muy grande, ¿sí? El ángulo θ es muy grande. No, pues no me sirve, no voy a poder dispersar este polvo en este sistema. ¿Qué hago? Tengo que modificar la tensión superficial del agua, ¿sí? Entonces, además, pues, ¿no? de que sí tengo que tomar en cuenta el polvo, fundamentalmente me meto con la tensión superficial del agua. Sobre eso voy. ¿Qué hago? Pues le agrego surfactantes, tensoactivos, ¿sí? Moléculas que me van a modificar la tensión superficial, ¿sí? ¿Cómo me la modifican? Pues bueno, de esta manera generando un ángulo de contacto mucho más pequeño, ¿sale? Bueno, fíjense, en este caso, en el modificado por adhesión, es donde se ve el experimento de que tienen ustedes una tela y le echan agua, y si la tela ha sido tratada mediante cargas o mediante algún aditivo particular, ¿sí? Pues son las gabardinas que no se mojan jamás, ¿no? ¿Sí?
que le echan así un líquido y se ven las gotitas ahí, que están así, incluso caminando, y se ven las gotas, así como se forman las gotas. ¿Sí? Es un ángulo de contacto muy grande. Fíjense que el ángulo de contacto de la parafina es de 110 grados. La parafina es la que se usa para las velas. ¿Sí? Si ustedes embarran una tela de parafina y le echan una gotita de agua, el ángulo pues es de 110. Es muy grande, muy, muy grande. ¿Sí? Entonces también incluso en la industria textil también se busca pues modificar ese tipo de comportamiento en cuanto a los ángulos. ¿Sale? Bueno. El último humidificado, que es el más sencillito de todos, es el mojado por inmersión. Inmersión. Voy poco a poco escribiendo. Inmersión, ¿sí? Entonces, el líquido tampoco está en contacto con el sólido, ¿sí? Pero no se realiza un experimento como en el pasado, en el de adhesión, que entra en contacto y poco a poco empieza a invadir la superficie sólida, el líquido. ¿Sí? Lo que se hace es inmediatamente se sumerge. ¿Sí? No se le da tiempo que se realice un proceso de adhesión, ¿sí? O de dispersión. Se sumerge así, de manera súbita, violenta. Entonces, aquí lo que tengo es mi delta G, en este caso de inmersión, la voy a poner con signo negativo, ¿sí? Y como no estoy tomando en cuenta una de las tensiones que están involucradas en los anteriores experimentos, tengo la tensión sólido-gas, nada más menos la tensión sólido-líquido. ¿Sí? ¿Sale? La sólido-gas y la sólido-líquido. ¿Sí? Nada más. En este caso, fíjense que ¿cuál me hace falta? Pues la líquido-gas, ¿no? Si no la pelo, ¿por qué? Pues porque lo voy a sumergir inmediatamente. El experimento es antes y después de manera súbita. ¿Sí? No tomo en cuenta esa tensión, no me interesa. Y bueno, aquí lo que tengo es, en la ecuación esta que relaciona con el ángulo de contacto, tengo la líquido-gas por el coseno del ángulo. ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Entonces, vamos a analizar la cuestión de los ángulos, ¿sí? Fíjense, si lo que yo tengo es que mi tensión sólido-gas es mayor que la sólido-líquido, ¿sí? Entonces, los ángulos van a ser menores a 90 grados, ¿sí? Y si es al revés, ustedes escríbanlo porque ya no puedo escribir. Sí, cámbienle el mayor que, ¿sí? A menor que. Si SG es menor que ESL, pues teta es, en este caso, mayor que 90 grados. ¿Sí? Salud. Entonces, ¿cómo le hacemos entonces para medir los ángulos de contacto ya experimentalmente? ¿Cómo le hacemos? ¿Ustedes han visto un experimento de estos? ¿No? Lo que se hace para medir ángulos de contacto es, se tiene una solución, ¿sí? En este caso, ustedes van a poner aquí el fluido justamente en donde quieren dispersar el sólido y se genera pues una superficie con el sólido que ustedes quieren dispersar. ¿Sale? Así tal cual. Y fíjense que ustedes van a dejar este sistema evolucionar, ¿sí? Se supone que la fricción es mínima, no están forzando el sistema a que se acomode de alguna manera u otra, y lo que van a medir es el ángulo de aquí. Este es el ángulo θ, ¿sí? Entonces,
¿Qué quieren dispersar? Una cefalosporina, ¿sí? Agarran la cefalosporina, el polvito lo compactan, hacen una paleta y la ponen en agua, ¿sí? Y miden el ángulo de contacto, ¿vale? Acuérdense que aquí pues hay varias fuerzas que están tomándose en cuenta, la de gravedad y todo eso. La cosa es que tienen que averiguar, tienen que llegar a esperar lo suficiente para que el sistema llegue al equilibrio, ¿sí? Y miden el ángulo de contacto, ¿sí? ¿Sale? Entonces, si el ángulo es muy grande, ¿cómo le hacen? Pues agarran su tensoactivo, su surfactante, ¿sí? Y lo meten aquí, hacen una solución del surfactante, ¿sí? Y entonces van a ver cómo el ángulo se empieza a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, hasta que sea el ángulo óptimo que ustedes necesitan para realizar la suspensión de manera adecuada. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo la ven? Ahora, tuvimos que correr, ¿sí? Con los temas de coloides, porque les digo, es un curso completito de fisicoquímica de superficies. No lo podemos ver en un mes, como dice el temario, o en un mes y medio. Es mucha información. Sin embargo, les estamos dando las herramientas necesarias para que cuando ustedes estén trabajando en la industria o hagan trabajo experimental y de investigación con respecto a coloides, si les dicen, es que tienes que modificar el coeficiente de dispersión del humidificado, ya saben de qué trata, y que tiene que ver con el negativo de la energía libre de Gies de la superficie sobre el área, ¿sí? ¿Y cómo saben ese valor? Pues bueno, lo pueden averiguar obteniendo el ángulo, ¿sí? De contacto, ¿sale? Y sobre de eso se tienen que ir para modificar su forma farmacéutica, ¿sale? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, entonces hasta aquí viene el examen en una semana hay examen, ¿sí? En la semana que viene hay examen. Llueva, trueno, relampaguee, hay bienvenidas o habrá, no sé, lo que quieran, si ya quieren hacer las posadas la semana que viene. El jueves hay examen, ¿no? Hay examen, ¿sí? No, si el jueves hay una fiesta, el viernes hay examen, ¿sí? Si el jueves quieren hacer su posada, el viernes hay examen, ¿sale? Nada, esto es, digamos, como se mide experimentalmente, ¿sí? Tú lo que haces es, esto que tienes aquí, es el sólido que tú luego vas a pulverizar y a dispersar, ¿sí? Por ejemplo, si tienes una penicilina, ¿sí? Que usualmente las penicilinas son insolubles en agua, ¿sí? Y las venden en suspensión luego, ¿sí? La pulverizas, ¿sí? Generas la superficie, en este caso generas la paletita y la depositas en el agua y te esperas, ¿sí? Y lo que vas a ver es que se va a ir modificando el ángulo hasta que llega al equilibrio en algún momento y tienes un ángulo de contacto del líquido con la paletita, ¿sí? Este ángulo es como si tú hicieras al inverso, ¿sí? Como si tuvieras tú aquí la cefalosporina o la penicilina pulverizada y le eches una gotita de agua, ¿sí? Que está aquí es teta, ¿sí? Este teta es este teta que está aquí. Nada más, es como se mide, ¿sí? Y ahora sí, ¿quieres modificar este ángulo porque quieres hacer una suspensión adecuada? Se la vas a dar a un niño, no se la puedes inyectar, entonces tienes que hacer una suspensión de esta penicilina, le agregas tensoactivos aquí. ¿Cuáles tensoactivos? Pues bueno, tienen la escala HLB, ¿sí? Ya les pasé ese paper de Davis para que vean cómo se calculan los HLBs. Escoges el que necesitas, ¿sí? Y pues bueno, se lo agregas para que se modifique la parte de los del ángulo, que se disminuya el ángulo de contacto, ¿sale? ¿Sí? Así es como se hace experimentalmente. Ahora, el tiempo que queda, vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Entonces, los ejemplos, la mayor parte de este primer curso de coloides es teórico, tenemos que ver las ecuaciones, ¿sí? ¿Qué cosas vimos? Vimos las ecuaciones de los humidificados, ¿sí?
Vimos cómo se conecta el humidificado con la energía libre, que es una parte termodinámica. Vimos cómo se preparan los coloides, ¿sí? Vimos cosas que tienen que ver con cómo son estables los coloides, cómo puedo yo medir la estabilidad de un coloide, ¿sí? ¿Se acuerdan que es esta teoría en donde se suma la parte repulsiva y la parte atractiva de la doble capa? Y que el potencial Z me dice qué tan estable es. Si ese potencial Z es de alrededor de, ¿cuántos milivolts? ¿Sí? Bueno, le subí el artículo para que lo lean, ¿eh? 50, ¿sí? ¿Sale? ¿Sale? Esa es la estabilidad, ese tipo de teoría se la tienen que saber, la tienen que leer, interpretar, y eso es lo que les voy a preguntar en el examen. Ahora, van a venir muy pocos problemas, sí, pero van a ser de HLB, ¿sí? De cálculo de peso molecular respecto a las propiedades de transporte, la velocidad de sedimentación, ¿sí? Y por ejemplo, un cálculo de el coeficiente de difusión, ¿sí? ¿Sale? Esas son las cosas que vamos a ver, que van a venir en el examen. Ahora, yo les voy a obsequiar la tarea, se las voy a obsequiar hoy, si se las subo al Facebook, para que se la lleven y empiecen ustedes a trabajar en algunos problemas, ¿sale? Para que lleguen el día del examen preparados, ¿sí? Pues ahora, les voy a dictar una serie de problemas. Lo que yo quiero es, así como me enseñaron a mí matemáticas, física, fisicoquímica, es como cuando te enseñan a hacer a cambiar el aceite a un coche, ¿sí? La única manera de aprender a cambiar el aceite del coche es ensuciándose las manos, ¿sí? Entonces yo voy a dejar de hablar y de estar aquí y vamos a hacer los problemas entre todos, ¿sí? Ahorita, vamos a empezar. Si no lo resolvemos, yo no les voy a dar el resultado aquí, pero quiero que se pongan a trabajar, ¿sí? Tienen mucho que leer este fin de semana y el lunes, de lunes a viernes. Tienen varios libros que ya les pasé para que los leyeran. Lo de propiedades de transporte está en el Levin, lo de los coloides está en el show. Hay un montón de cosas que tienen que empezar a leer, ¿sí? Y sobre eso, la teoría, cuando la tengan clara, ya van a poder aplicar fácilmente esta teoría para resolver problemas, ¿sí? Entonces, unos cuantos problemillas. Les traje, como sabía que iban a venir alrededor de 20, más o menos, les traje